¿Qué tal? Muy buenos días a todos los ponentes y participantes de este coloquio de investigación multidisciplinaria SIM 2022. Les doy la más cordial de las bienvenidas a este último día de trabajo. Hoy vamos a cerrar los 5 días intensos que hemos tenido en el coloquio y bueno, como ya es costumbre que ha venido siendo año con año a través ya de estos por ahí así de 20 años más o menos que llevamos organizando el coloquio, pues el día, también el día de cierre, no desmerece, ¿verdad?, con relación a los días anteriores. Entonces este día también va a ser un día lleno de actividades, un día lleno de, pues también de bastantes cosas. Les quiero recordar a los participantes que hoy tenemos ponencias al término de esta conferencia. A las 10 de la mañana vamos a estar teniendo los inicios de actividades en las salas de ingeniería industrial, de ingeniería administrativa y las dos salas de ingeniería química. En ingeniería química vamos a tener ponencias simultáneas en sala 2 y en sala 5 y en las respectivas salas de ingeniería administrativa e industrial. Y bueno, hoy es una mañana, la mañana del 21 de octubre, aquí en la zona de las altas montañas, en la región de aquí de las altas montañas del estado de Veracruz. Es una mañana fresca, una mañana agradable y típica de ya del periodo otoñal. Es una mañana pues bonita, con una poca de llovizna y de neblina. Y pues una mañana que se presta muy bien para una conferencia como la que vamos a escuchar el día de hoy. Quiero darle la más cordial de las bienvenidas al nombre del Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Orizaba, a la doctora Silvia Maribel Contreras Ramos. La doctora Silvia es una profesora investigadora del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, mejor conocido como el CIATEJ o CIATJ, ¿verdad? Tiene una J al final que se diferencia, hace la diferencia con respecto al centro de Querétaro, ¿verdad? Porque el de Querétaro le llaman CIATEQ. Y pues bueno, revisando un poco de la trayectoria de la doctora Silvia, pues es sorprendente, ¿verdad? Es una investigadora que destaca a nivel nacional. Fíjense, me voy a permitir leer un poquito de la reseña curricular de la doctora. La doctora Contreras es investigadora titular y directora del área de tecnología ambiental en el Centro de Investigación y en Asistencia Tecnológica y Diseño del Estado de Jalisco, AC, el famoso CIATEJ. Cuenta con un doctorado en biotecnología y bioingeniería ambiental por el CIMBESTAB. Además, sus investigaciones se enfocan al uso de microorganismos para la producción de biofertilizantes y el manejo de residuos agroindustriales con potencial biotecnológico, así como en la remediación de suelos. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y fíjense esto, cuenta con la distinción como investigador en el nivel número 2. Actualmente dirige y colabora en diferentes proyectos de investigación y desarrollo tecnológico con fondos públicos y la iniciativa privada, es decir, atiende ambos sectores. Además, ha publicado alrededor de 38 artículos en revistas internacionales indizadas y 4 capítulos de libro, recibiendo más de 1,100 citas y citas por parte de autores externos sin autocitas, ¿eh? También cuenta con un índice H de 20. Además, ella es responsable de la formación de estudiantes de doctorado, de maestría y de licenciatura. En el año 2016, la doctora recibió, junto con su equipo de trabajo, el Premio Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco del periodo 2015-2016 en la categoría Innovación. Tiene una solicitud de patente y una patente otorgada a nivel nacional y 4 a nivel internacional. De esas 4 de nivel internacional, 3 ya están otorgadas. Las temáticas de estas patentes son sobre biofertilizantes microbianos, perdón, y de consorcios bacterianos. Doctora, sea usted bienvenida y la doctora nos va a presentar la ponencia que lleva por título La historia de un biofertilizante, retos y oportunidades.
Doctora, bienvenida, ¿cómo está? Hola, muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias. Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Perfecto, muy bien. Bastante aquí motivados por escucharle lo que nos viene a presentar y pues es también un tema bastante importante, aunque pues esta es una ponencia que va dirigida a las demás áreas. Yo creo que también para las áreas que somos a lo mejor diferentes o afines, va a ser también de bastante conocimiento, ¿verdad? Y enriquecedora. Se escucha usted perfecta, ya ahorita ya le pude escuchar, también se aprecia muy bien su cámara y ya podemos visualizar su presentación. Doctora, la dinámica, y para todos les comento, la dinámica es la siguiente, más o menos entre 40 y 45 minutos de presentación, por alrededor de unos 10 minutos de preguntas, de comentarios para hacer intercambio de ideas. Pueden escribirnos a través del chat y pues les estaremos haciendo llegar las preguntas a la doctora Maribel. Sí, doctora, bienvenida y le cedo el uso del micrófono. Muchísimas gracias. Pues primero que nada, muchas gracias por esta invitación. Es un gusto para mí poder compartir la historia de este proyecto y lo que ha sido la travesía a lo largo de pues casi ya 9, 10 años de este proyecto, con cosas muy interesantes y sobre todo compartirla en este foro tan interesante y como bien lo acaban de comentar, pues que es recurrente cada año ya por más de 20 años, entonces pues es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Y bueno, pues sin preámbulo me voy a permitir platicarles la historia de un biofertilizante que hemos desarrollado en el CIATEC y que fue en co-desarrollo con la iniciativa privada, lo cual le da cierto matiz además de la parte académica y científica, ¿no? Como a manera de introducción, a mí me gustaría situar la situación y la necesidad que existe a nivel mundial, debido a que ya está reportado que la superficie terrestre se utiliza aproximadamente el 37% para actividades agrícolas. ¿Esto qué quiere decir o qué implica? Pues implica que se utilizan diferentes insumos agrícolas para poder cubrir la demanda de alimentos a nivel mundial, ¿no? En México aproximadamente se utiliza el 14%. Sin embargo, esto es la superficie agrícola a cielo abierto. Tenemos una superficie que no es nada despreciable, que también es en agricultura protegida, ¿no? Y esta superficie, pues de cielo abierto, equivale aproximadamente a 27.4 millones de hectáreas, de acuerdo al INEGI, ¿no? Esto implica, como yo les comentaba, que se utilizan muchísimos residuos, muchísimos insumos agrícolas, ¿no? A nivel mundial, en estas gráficas que a mí se me hacen muy interesantes, la FAO nos indica que en América somos el continente que más insumos agrícolas de tipo pesticida utiliza, ¿sí? Si se fijan a lo largo de los últimos 20 años, pues hemos estado utilizando una cantidad tremenda y eso va a la alza porque está creciendo, ¿no? ¿Qué tipo de pesticidas? Bueno, pues utilizamos principalmente en América herbicidas, ¿no? Somos el segundo continente que más herbicidas utiliza. Y por ahí ya no la puse, pero el país que más utiliza herbicidas, pues es Estados Unidos, ¿no? Nosotros no nos quedamos atrás, tenemos también una alta demanda. Aquí está el mapa global de kilogramo de pesticidas que se utiliza por hectárea en los diferentes países. Y si se fijan, en México utilizamos entre 1 y 2.5 kilogramos por hectárea, lo cual para una hectárea es muchísimo. Son 2.5 kilogramos de pesticidas para un cultivo, ¿no? Entonces, no nada más los herbicidas, ¿no? El consumo de fertilizantes es enorme. De aquí los datos de mercado que existen por región, en donde tenemos un alto consumo de fertilizantes en América Central y en América del Norte. Y estos son los datos de cuánto se utiliza de fertilizantes por área de cultivo, ¿no? En el caso de fertilizantes de nitrógeno, en México utilizamos entre 50 y 100 kilogramos por hectárea en promedio. En el caso de fertilizantes de fósforo, utilizamos entre 20 y 35 kilogramos por hectárea, y de potasio entre 5 y 15. Como se darán cuenta, es una alta demanda y un alto consumo de insumos agrícolas sintéticos que han hecho que los suelos se deterioren y que además tengamos una serie problemática de contaminación de suelos, de acuíferos y derivado de esto también muchas enfermedades crónico-degenerativas.
En ese sentido, tenemos que producir de una manera más eficiente y sustentable. Eso es una necesidad real debido a que tenemos una población mundial creciente, ¿no? Se ha estimado que está creciendo alrededor de 26% anual y se ha estimado que para el 2050 seremos casi 10.000 millones de habitantes en el mundo, ¿no? Perdón. Eso implica que tenemos que producir más alimentos con menos extensión de suelo y con menos recursos naturales, ¿sí? Y aunado a eso, pues tenemos otra necesidad real y palpable, que de ahí los datos interesantes que les mostré, en donde tenemos que hacer la reducción de pesticidas y de fertilizantes. ¿Por qué? Porque además los fertilizantes están subiendo de precio y eso implica que es más costo para el productor. Y además hay ya distintas regulaciones para importación o exportación de alimentos en donde restringen los residuos trazas de pesticidas que se pueden tener en los alimentos, ¿no? Eso ha hecho que volteemos la mirada hacia el uso de fuentes de insumos más sustentables. Ahí entra el tema de los biofertilizantes, o bien conocidos como insumos o fertilizantes microbianos. Sin embargo, este término no es del todo correcto y a mí siempre me gusta comenzar a hablar de ellos definiendo qué es un biofertilizante. Son también conocidos como bioinoculantes o inoculantes microbianos o inoculantes del suelo, porque propiamente son productos agrobiotecnológicos que contienen microorganismos vivos o latentes, ya sea bacteria, hongos, solos o combinados, ya también hay por ahí de algas, etcétera, y que son agregados a cultivos agrícolas para estimular su crecimiento y productividad. Un inoculante, de acuerdo a la norma mexicana, es definido como un insumo de nutrición vegetal elaborado con base en microorganismos, que al aplicarse al suelo o a las semillas favorece el aprovechamiento de los insumos, o bien en su asociación con la planta o la rizósfera, ¿no? También ya se usan metabolitos de microorganismos, ¿no? En la Unión Europea, pues lo definen de forma muy similar, que un bioestimulante de plantas es aquel material que contiene sustancias o microorganismos cuya función, cuando se aplica a la planta o a su rizósfera, es estimular el proceso natural para favorecer la absorción de nutrientes, la eficiencia de estos nutrientes, la tolerancia a estrés abiótico o biótico y a la calidad de los cultivos, independientemente del contenido de nutrientes que pueda tener, ¿no? Entonces, dentro de los bioinoculantes, que es la palabra más apropiada, tenemos a diferentes grupos de microorganismos. Los fijadores de nitrógeno, que seguramente muchos conocemos, por ejemplo, los Rhizobium. Tenemos a las micorrizas, que son hongos. Por ahí el más conocido era el Glomus intrarradis, que ahora recientemente se ha clasificado como un Rhizophagous. Y tenemos también una clasificación relativamente nueva, desde hace unos 10, 15 años, que son las rizobacterias, o bien ahora las bacterias promotoras de crecimiento de plantas. Inicialmente se les llamaba PGPRs, las cuales, pues todos estos microorganismos lo que van a hacer en forma global es facilitar la adquisición de nutrientes, ya sea de fósforo, de nitrógeno. Pueden ser incluso antagónicos contra algunos fitopatógenos, ya que producen algunos compuestos que funcionan como unos antibióticos, o compuestos volátiles que pueden inhibir algunos microorganismos patógenos. También producen unas sustancias llamadas sideróforos, que son compuestos que lo que hacen es quelar metales, principalmente fierro, zinc o micronutrientes, que le ayudan a la planta a que se absorban, pero no los dejan disponibles para los patógenos. Entonces, tienen diferentes funciones que ahorita les voy a platicar. Y nosotros nos vamos a centrar justamente en este último grupo, que son las bacterias PGPRs, o promotoras del crecimiento de plantas, ¿sí? Viene de sus siglas en inglés, y dentro de ellas los géneros más conocidos, en donde encontramos diferentes productos, son productos con Bacillus, Bacillus licheniformes, Bacillus amylocoefaciens, subtilis, son muy conocidos y son promotores de crecimiento. Tenemos a los actinomicetos, el más común es del género Streptomyces. Tenemos a muchas pseudomonas que no son patógenas, por ejemplo, las pseudomonas fluorescens, que ya es muy estudiada y conocida como promotora de crecimiento de plantas. Tenemos a otros como Azospirillum, Azotobacter, los Rhizobium, también entran dentro de esta clasificación, ¿no? ¿Y qué hacen? Pues producen muchas sustancias, producen fitohormonas, hacen diferentes funciones en la planta, que si lo viéramos en un rizoplano y en las interacciones que hay a nivel micro o incluso nano,
podríamos ver que en un centímetro de una raíz podemos tener millones de microorganismos que están interactuando, ya sean benéficos o patógenos para la planta. También podemos tener bacterias de diferente tipo interactuando en el ápice del crecimiento de la raíz, y en un centímetro cuadrado podríamos tener millones de micorrizas interactuando externa o internamente en la raíz. ¿Estos qué beneficio tiene para la planta? Pues muchos. Entre ellos, ayudar a tolerar las condiciones de sequía para la planta, absorción de nutrientes que están en baja cantidad o poca disponibilidad, como son el fósforo, el nitrógeno, el potasio, el zinc, el cobre y algunos otros microelementos. Y además, ayuda a incrementar la extensión del suelo. Por ejemplo, en el caso de las micorrizas ya se sabe que extienden el área donde puede llegar la raíz por medio de las hifas. ¿Y qué mecanismos hacen en particular las PGPRs? A mí me gusta mucho este diagrama porque explica, aunque son muchos datos, explica de forma muy clara y contundente los tres principales funcionamientos o mecanismos que pueden tener las PGPRs. El número 1, la adquisición de nutrientes. ¿Cómo lo hacen? Bueno, ¿cómo lo hacen? Generando ácidos orgánicos, principalmente de cadena corta, en donde estos ácidos orgánicos lo que van a hacer es solubilizar nutrientes como el fósforo, por ejemplo, para que quede de forma disponible en una forma para la planta, para que la planta lo pueda adquirir en forma de fosfatos principalmente. También pueden generar algunas enzimas que también van a ayudar a la mineralización de fósforo, algunas fosfatasas, por ejemplo. Van a hacer también la producción de sideróforos, que son compuestos que lo que hacen es quelar el fierro, principalmente el fierro 3, y lo ayudan a internalizarse a la raíz de la planta. Entonces, como lo quelan, ya no queda disponible para algunos patógenos. Tienen también, bueno, en otro sentido, la protección de enfermedades, en donde generan algunos antibióticos, como el ácido cianhídrico y el 2,3-BD, que es un compuesto volátil que lo que hace es inhibir el crecimiento de algunos patógenos y ayuda principalmente a que la planta lo detecte para que no le permita la entrada de estos patógenos, ¿sí? También produce algunas enzimas como quitinasas, fosfatasas, quitinasas para el ataque para hongos. Acuérdense que la membrana de los hongos está formada por quitina principalmente, ¿no? Y además, también hay algunas bacterias que pueden ser diazeotróficas. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen la dualidad de poder fijar nitrógeno o bien ayudar a mineralizar este nitrógeno a partir de una fuente de nitrógeno orgánico y lo convierten a nitrógeno inorgánico, que es como la planta lo puede asimilar. Por otro lado, protegen contra el estrés abiótico, ya que ayudan a producir fitohormonas que la planta puede detectar, y esto estimula el crecimiento de elongación de la raíz, y entonces puede llegar la planta a lugares donde hay más adquisición de agua. También produce la ACC desaminasa, que es una enzima que regula la producción de etileno. ¿Y esto qué hace? Bueno, pues ayuda tanto a la maduración de frutos, a retener la maduración de frutos, y también al estrés de la planta. Entonces, de forma muy general, todos estos mecanismos son los que de forma directa o indirectamente las bacterias promotoras del crecimiento de plantas hacen en asociación pues con la planta y sus raíces. Para el control de patógenos, esto es un ejemplo de algunos compuestos que producen algunas piocianinas, por ejemplo, eso ya se sabe que lo hacen las pseudomonas, piocianinas, también pirrolidirinas, fenocinas, que lo que hacen son compuestos que generan una actividad de tipo antibiosis contra un patógeno en específico, y además también tienen el efecto de inducir el sistema de respuesta de la planta, ¿no? Para defenderse contra estos patógenos. Entonces, ya teniendo el contexto de qué hacen estas bacterias promotoras de crecimiento, pues en CEATEC nos enfocamos a trabajar justamente con estas bacterias, y en 2013 surgió la iniciativa con una empresa de co-desarrollar un biofertilizante a partir de bacterias promotoras del crecimiento de planta. Fue un trabajo de un equipo multidisciplinario, estos son los iniciadores, pero en el camino se han ido sumando diferentes expertise para ir creciendo y madurando esta tecnología, ¿no? Empezamos con el aislamiento a partir de suelo de cultivos orgánicos, a partir de residuos de insumos que aplicaban en estos cultivos orgánicos. Era una empresa que tenía
cultivo de exportación de pepino hacia Estados Unidos y Canadá. Entonces, quería desarrollar sus propios insumos. Y lo que hicimos fue, pues, decidir por qué tipo de microorganismos benéficos íbamos a ir, ¿no? Nos enfocamos justamente en esta comparación de que los rhizobiums, por ejemplo, su función principal es ayudar a fijar nitrógeno. Las micorrizas, su función principal es en la adquisición de fósforo y también en alguna protección contra patógenos. Pero las PGPR tienen todas estas funciones, ¿no? Principalmente, ¿no? Fijan nitrógeno o ayudan a la adquisición de nitrógeno, solubilizan fósforo, generan fitohormonas como son auxinas y algunas gibberelinas. También producen sideróforos, que ya les platiqué un poquito de ellos. Y además ayudan a la protección contra patógenos. Entonces hicimos un aislamiento masivo, empezamos a aislar en diferentes medios, tratando de buscar algunos nitrificantes, algunos actinomicetos o fijadores de nitrógeno, y fuimos filtrando a través de aislamientos en cultivos en placa para llegar a tener cultivos de cepas puras y poder entonces hacer la caracterización de PGPRs y quedarnos con las mejores cepas. Empezamos con un promedio de 150 cepas. De ahí filtramos y nos quedamos solamente con 6 y después reducimos a 4. Eso fue en 2013, hicimos todo el aislamiento, el cultivo y la identificación molecular. Y después hicimos la selección para las características de promotoras del crecimiento de plantas, las que ya les platiqué, de sideróforos, solubilización de fósforo, producción de indoles o fitohormonas, la producción de amonio. E hicimos la identificación molecular de los microorganismos que habíamos seleccionado. Nos fuimos a hacer una formulación prototipo, optimizando a nivel laboratorio su crecimiento en diferentes medios de cultivo. Nos quedamos con 2 que nos funcionaron muy bien y donde buscábamos tener una alta viabilidad celular porque tenían que ser microorganismos vivos. Y después hicimos el escalamiento a nivel bioreactor. Empezamos en bioreactores de 2 litros, nos fuimos después a 10 litros. Y después hicimos una validación a nivel de cultivo de agricultura protegida. En cultivo de pepino, de cebolla, de arándano, de frijol, fueron nuestros primeros cultivos en donde evaluamos. Esta gráfica que les muestro es en cultivo de pepino, en donde inoculando desde la primera semana, que es la barra verde, se puede apreciar un incremento en el rendimiento acumulado de fruto. Y tuvimos un incremento de hasta el 26% en pepino. En arándano lo hicimos también y vimos que en los mejores picos de la temporada del ciclo de corte de arándano teníamos entre 22 y 23% de incremento con la adición de este bioinoculante. Y después en 2015 hicimos el ingreso de la solicitud de patente, se hizo el registro de este consorcio, porque era un consorcio en la ATTC. Y lo que teníamos hasta ese nivel eran microorganismos aislados, un proceso a nivel de bioreactor y una formulación prototipo que era funcional, es decir, un producto mínimamente viable que funcionaba. Sin embargo, empezamos a hacer comparativas, nos pedían vida de anaquel, otros casos, y entonces ya teníamos la solicitud de patente, empezamos a hacer pruebas comparándonos con productos comerciales, vimos viabilidad, que podíamos tener una viabilidad hasta más de 1.5 años, y empezamos a hacer escalamientos a nivel de bioreactor a 150 litros. Empezamos con pruebas de concepto, seguimos probando en pepino, en diferentes formas de aplicación, tanto en drench como en cintas de irrigación, y comparamos contra productos comerciales que también tuvieran contenido de microorganismos biológicos, y encontramos que contra un testigo absoluto teníamos pues mejor desempeño, hasta un 59% de incremento en el rendimiento acumulado que un producto comercial ya establecido en el mercado. En 2017 tuvimos el gusto de recibir el Premio Estatal de Innovación, perdón, a finales de 2016, el Premio Estatal de Innovación en la categoría de innovación aquí en el estado de Jalisco. Y entonces, de forma muy general, esto es pues la travesía que hemos pasado, ¿no? Iniciamos en 2013, como yo les comentaba, con el proyecto de investigación en cotitularidad en la empresa Ecosystem Beta. Hicimos la solicitud de patente en 2015, en 2016 se ingresó la solicitud vía internacional y empezamos con las primeras pruebas de concepto, se ganó el premio de innovación
Y en 2017 iniciamos las segundas pruebas de concepto ya bajo un esquema de licenciamiento, enfocados principalmente en cultivos de agricultura protegida, y se registró se hizo el registro de marca. El producto actualmente se llama Cofactor y lo trae ya, bueno, una empresa distribuidora. Y empezamos con la asesoría técnica para establecer escalamiento a nivel de producción y también para la etapa precomercial en pruebas de campo ya extensivas. En 2019 se otorgó la patente en 4 países, perdón, en 3 países, primero Chile, después Estados Unidos, Canadá. En 2020 ya se otorgó en Estados Unidos y estamos esperando próximamente en la Unión Europea. En 2021 pues ya se obtuvo el registro OMRI y registro de COFEPRIS de este producto. Y entre 2020 y 2021 se han hecho diferentes escalamientos a nivel de producción para la comercialización, que inició a partir del 2021, el año pasado, y este año ya se está teniendo comercialización de este producto. Y bueno, de todo esto yo podría decirles que no es solamente tener una idea en el laboratorio, tiene que pasar por muchos filtros, por un embudo que hace que esto pueda suceder de ir del laboratorio al campo, ¿no? No solo es llegar al mercado con un producto, sino que también hay que incidir de manera real en la productividad del consumo de alimentos, ¿no? Y en ese sentido, pues yo les voy a platicar algunas de las pruebas en esta etapa semicomercial que se ha hecho y de los resultados que hemos obtenido con este producto, ¿no? Se hicieron algunas pruebas en Sinaloa, en Los Mochis, en tomate, en donde incrementó el 44% de rendimiento. Este es con el agregando cofactor y con el testigo absoluto. Ustedes pueden ver las cosechas que se tienen y además hemos ido recolectando una serie de observaciones que si bien no son tan medibles, el agricultor sí las percibe, ¿no? Hay un incremento real del 44% en el rendimiento. Pero además, si ustedes se fijan, en el tratamiento convencional tienen diferentes calibres, que eso hace que entren en diferentes categorías para su venta. Y en el tratamiento, perdón, con el producto cofactor o también FX Bio, que se le conoce, está en un mismo calibre, si se fijan, ¿no? El tamaño es muy homogéneo. Se hizo también en papa, en donde se tuvo un incremento del 26.5%, y ahí se observó que había un 77% en calidad de primera y de segunda de la papa, ¿no? Las plantas se ven siempre mucho más altas, mucho más, con más follaje, mucho más sanas que con el tratamiento testigo. Este es el tratamiento en papa y si se fijan, lo mismo, ¿no? Tenemos mucho mayor calibre, más homogeneidad en cuanto a tamaños que en que en el testigo, que es mucho más variabilidad de tamaño, ¿no? Esto es en cuanto a la clasificación de primera, segunda, tercera o hasta cuarta. Si se fijan, estamos en los primeros 2 calibres, el 77% de la producción queda en estos 2 calibres, a comparación del testigo, que está pues bastante variado o incluso queda en segunda, tercera y cuarta la mayor cantidad del producto. Se hizo también en Chile Bell, en donde incrementó el 36%. Y aquí se puede observar claramente las plantas con mayor follaje, a diferencia del testigo, y además el incremento, pues aquí sí fue bastante, ¿no? Más del 36%, ¿no? Se hizo en arándano, en donde incrementó el 13% del rendimiento y 10% de la producción fue en calibres jumbo, lo cual, pues eso es lo que todos los productores de arándano están buscando, ¿no? Porque son mejor pagados. Estas son las plantas como lucen con mayor floración, comparadas con el testigo en el mismo tiempo de monitoreo, ¿no? Y en la misma etapa fenológica. El papaya también se hizo y hubo un incremento del 40%. Estas son algunas fotos que a mí me gustan mucho porque es muy visible, ¿no? El efecto que tiene la planta llena de frutos, desde la base de las hojas hasta la base del suelo, llena de frutos y si se fijan, pues bastante homogéneos, ¿no? Lo que ya habíamos observado a comparación del testigo, que no está completamente lleno el árbol y tiene una variación en cuanto a tamaños. ¿Qué beneficios percibió el agricultor en este caso en papaya? Pues mayor grosor del tallo, mayor tamaño de la planta, mejor calidad de la fruta, un color de pulpa más intenso,
y el rendimiento pues mayor del 40% contra el testigo, ¿no? Que fue 126 toneladas por hectárea comparado contra 90. Lo hicimos en cebolla. En cebolla tuvo un incremento del 24% y 12% en el diámetro. Aquí se pueden ver algunas fotos del testigo, lo que veíamos muy heterogéneo y acá más homogéneo en cuanto al tamaño, ¿no? En cuanto a el grosor también del ancho de la cebolla, ¿no? Del diámetro. Se hizo en limón, aquí se tuvo un 20% de incremento en rendimiento y 15% en cuanto al diámetro, es decir, al tamaño del fruto. Y también observaron eso, ¿no? En el testigo hay mucha heterogeneidad, diferentes tamaños, y en donde se aplicó el producto, casi un mismo tamaño, muy uniforme. En trigo, aquí se aplicó en tratamiento de semilla, es decir, solamente una aplicación en la semilla antes de iniciar el cultivo, y se obtuvo 24% más de plantas germinadas, generando 13% más de rendimiento. Esto es en trigo, si se fijan, muy pequeñito el cultivo y en el mismo tiempo, cuando se aplica, mayor crecimiento de la planta. Y esto es un último dato que me gustó incluir porque en maíz, en Sinaloa, se hicieron diferentes parcelas aplicando en tratamiento de semilla para la planta y se observaron rendimientos en 5 diferentes híbridos. ¿Qué rendimiento? Sinaloa tiene el mayor rendimiento de maíz, que anda alrededor de 16, 17 toneladas por hectárea, que eso pues es un rendimiento muy alto para maíz. ¿Y cuánto se obtuvo más? Alrededor, en los mejores casos y los mejores híbridos, más de 1 tonelada en maíz, lo cual ya es muy difícil de lograr, ¿no? Y aún así, sí se vio un efecto, ¿no? Del producto. También se observa pues mayor altura. Aquí se puede observar, este es con el producto bioinoculante y este es el testigo. Y bueno, de algunos de los ejemplos que les he mostrado, lo que podemos decir es que se ha probado en diferentes suelos, en diferentes climas, temperaturas, cultivos y condiciones agroecológicas muy diferentes, y en todos ha dado buenos resultados, ha dado pues un incremento positivo en cuanto al rendimiento del cultivo, ¿no? Lo cual nos hace un buen soporte en cuanto a la validación de que el producto funciona y los microorganismos están viables y realmente están teniendo un efecto positivo en la planta. Este es un resumen de lo que tenemos. Es un consorcio inoculante donde empezamos con algunos cultivos, como yo les comentaba, arándano, cebolla, frijol y pepino. Y después todos los incrementos que hemos visto en cultivos en invernadero o en cielo abierto. Ya tenemos las patentes 3 otorgadas de 4, nos falta la Unión Europea y un producto con marca, con registro de COFEPRIS y registro OMRI. Y el modo de acción, ¿cuál es? Pues producen ácido indolacético principalmente y algunas citoquininas, producen metabolitos con efecto antibiótico, producen ACC desaminasa, que ayuda a la reducción de etileno, solubilizan fósforo y potasio, son diazotróficas algunas de las bacterias que van en este consorcio, fijan nitrógeno o bien mineralizan el nitrógeno, producen sideróferos que ayudan a la quelación de metales, principalmente de fierro, producen enzimas como son quitinasas, proteasas, y además una de las cepas que va incluida produce vitamina B12. La vitamina B12 se adquiere justamente por los alimentos que consumimos, no la produce nuestro cuerpo. Entonces, las plantas son las que toman esa vitamina y ese metabolismo para acumular vitamina B12. Y de ahí va en frutos, va en hojas y todo, que es lo que nosotros consumimos. Estos microorganismos producen vitamina B12, que también está en interacción con la planta, ¿no? Y producen el 2,3-butanediol, que es un precursor de la acetoína, que ayuda al sistema de respuesta de la planta para defenderse contra patógenos. Este es el producto, sus registros es tanto COFEPRIS como OMRI. Y los beneficios que ha comprobado el agricultor, pues es mayor producción, mayor calibre de la fruta, uniformidad en el crecimiento y producción, mayor resistencia al estrés por altas temperaturas, la planta más robusta, más sana, y puede reducir la carga química y costos de producción agregando este tipo de insumos. ¿Qué retos tenemos? Pues ya lo comenté en la plática, tenemos que producir
más alimentos con menos superficie terrestre de cultivos y con menos recursos naturales. ¿Para qué? Para dar alimento a una población creciente a nivel mundial. ¿Y qué oportunidades tenemos? Bueno, pues tenemos que desarrollar este tipo de insumos. ¿Por qué? Porque el uso de pesticidas está en aumento, hay más enfermedades, hay más restricciones y además el consumo de fertilizantes está siendo todavía mucho más caro, ¿no? Entonces, eso hace que miremos hacia insumos agrícolas para producción de alimentos más sustentables, que no ataquen el medio ambiente, que no contaminen y que además no dañen a la fauna benéfica, ¿no? Como son las abejas. Pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Dejo el micrófono para la sesión de preguntas. Muy bien, doctora Silvia, qué interesante presentación nos acaba de realizar. Y pues yo en lo personal tengo anotadas un montón de preguntas, pero ya veo también aquí que en el chat pues nos están haciendo llegar las mismas, ¿verdad? Eh, y doctora, yo quisiera comenzar pues calentando esta sesión de preguntas en el buen sentido de la palabra, sin el afán de hacer una crítica, sino más bien, ¿usted cuáles ha observado? Ya veíamos ahorita en la filmina casi de las últimas, algunos de los retos, ¿verdad? Pero de manera general como población que tenemos, ¿verdad? Porque usted lo mencionaba, que para el año 2050 está estimado que la población aumente. Y yo apenas también revisaba unos datos, como va a haber aumento de la población, también la generación de residuos sólidos municipales va a incrementar por ahí del orden a nivel mundial de los 3,85 billones de toneladas. Ahorita estamos más o menos como en 2,01 billones de toneladas de residuos, ¿no? O sea, prácticamente se va a duplicar para el año 2050. Y ahorita que veía yo esto que usted comentaba, pues también me hace bastante clic, ¿no? Con lo que yo revisaba recientemente. Pero ustedes en particular, con el desarrollo de este biofertilizante o bioinoculante, como usted mencionaba que debería de ser llamado, ¿cuáles han sido los retos? Por ejemplo, retos en los que a lo mejor los productores se resistan, ¿no? A querer probar porque saben que se trata de microorganismos, a lo mejor les da miedo que el producto vaya a tener alguna reacción para el consumidor. Me refiero a ese tipo de retos, los retos de la aplicación, pero también qué hay en cuanto a los retos técnicos, ¿no? Como propiamente el desarrollo de la idea, la aplicación a nivel laboratorio, etcétera. ¿Qué nos podría comentar, doctora? Sí, bueno, yo creo que el principal reto que se enfrentan este tipo de productos, en México al menos, es que existen en el mercado muchos productos que no tienen un fundamento científico. Hay muchos productos de traspatio que lo que han hecho es justamente generar mucha desconfianza en los agricultores. Entonces, a los agricultores les llegan 100 productos, ¿no? De los cuales muy pocos de ellos son efectivos, de los cuales muy pocos de ellos llevan realmente microorganismos viables que son funcionales. Entonces ellos se decepcionan mucho, ¿no? Cuando utilizan estos productos. Sin embargo, están volteando hacia allá porque están buscando opciones, tanto para controlar plagas, tanto para no tener tanta carga química en sus cultivos y también por las normativas, ¿no? Que les exigen tener menos residuos de pesticidas cuando quieren exportar. Entonces, ya están volteando. ¿Qué retos tiene el uso adecuado de estos bioinsumos, no? Siempre se hace la recomendación que cuando se aplican microorganismos se tienen que aplicar, pues obviamente en horas no muy cálidas del día, es decir, en la mañana que está un poco más fresco o de preferencia en la tarde-noche para dejar que el microorganismo tenga contacto con el suelo, con la planta, con la raíz, en este caso que son microorganismos que van a la raíz, justamente para dejar al menos esas horas, 12 horas, para que pueda interactuar con la raíz. Ya se ha reportado que estas bacterias promotoras del crecimiento pueden colonizar e incluso ser endófitas de la raíz alrededor entre 4 y 8 horas en contacto con la raíz. Entonces, pues se prefiere que este tipo de productos se apliquen en horas no muy calientes y en la tarde para tener toda la tarde-noche en contacto con la raíz y pueda verse un efecto más inmediato. Sin embargo, cuando usan estos productos, pues a veces los tienen en el sol, en campo, la verdad es que no hay sombra, los dejan expuestos, entonces eso hace que pues haya una pérdida de viabilidad,
que haya merma de las poblaciones, incluso que haya productos que ya no funcionen, ¿no? Entonces, creo que el reto principal de estos productos es un adecuado manejo, una adecuada percepción por los consumidores y el uso de estos productos, y también una responsabilidad de quienes producen este tipo de productos para entregar productos de calidad a los agricultores. Y en la parte técnica, ¿qué retos hay? Pues desde aislar un microorganismo que no sea patógeno, que realmente te dé un beneficio y que lo puedas mantener en una botella y que sea viable por mucho tiempo, ¿no? Porque hay muchos microorganismos, dentro de estos microorganismos de los PGPR hay pues géneros muy conocidos, por ejemplo, Bacillus. Todos sabemos que Bacillus subtilis funciona muy bien, Amylocofaciens, pero también hay Bacillus cereus, que también es PGPR. O sea, tú haces evaluaciones de PGPR de un Bacillus cereus y da excelentes resultados, pero puede ser patógeno, ¿no? Entonces, no puedes usar un Bacillus cereus en un producto que va a tener interacción, por ejemplo, con hortalizas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas y de éticas regulatorias en México no las tenemos. Todavía no tenemos una normativa. Hay un proyecto de norma que está impulsando el INIFAP justo para este tipo de bioinsumos, en donde ya se están considerando algunas cosas, pero todavía no es aprobado, está en proyecto de norma. Entonces, nos falta mucho por recorrer en este tema de bioinoculantes, porque todavía no hemos alcanzado a potencias como Estados Unidos, como la India, como Canadá, que ya tienen muy regulado este tipo de productos, ¿no? Entonces, creo que esos son los retos técnicos a los que nos tenemos que enfrentar, ¿no? Perfecto, qué interesante, doctora. Y bueno, a ver, vamos a poner en contexto, ¿no? También para las personas que nos están siguiendo en este momento, que son a lo mejor de áreas un poquito ajenas. De una manera muy práctica, podríamos decir que un cultivo se desarrolla cuando es sembrado. Se necesita un suelo con ciertas características para que el cultivo crezca y éste entregue un producto. Entonces, por medio de este trabajo que ustedes han desarrollado, agregan el producto que ustedes han realizado, que está hecho a base de bacterias que ayudan a que ese cultivo se desarrolle de una mejor manera y entregue un producto mucho mejor, ¿no? Como escuchábamos, los rendimientos que son medidos en toneladas por hectárea o en kilogramos por hectárea, con la adición de este producto, pues van a ser mayores, ¿no? Como lo escuchábamos, del 36%, del 40 y tantos por ciento, del 13% para los diferentes productos. Por eso usted hacía referencia al testigo, es decir, sin aplicar el producto y ya luego aplicando el producto, pues ahí era la comparativa. ¿Eso es correcto? Así es, de hecho, así es, en dicho en forma muy general, así es, ¿no? Todos los experimentos que yo les mostré son siempre comparando contra un testigo con con el mismo manejo agroecológico que tiene el productor. Es decir, si el productor usualmente ya tienen incluso una calendarización de qué le van a aplicar, ¿no? Qué fertilizante, en qué dosis, cuántas veces, etcétera. Todo eso ellos ya lo tienen. Nosotros no le cambiamos nada, solamente le decimos aplica el producto en esta dosis. Muchas veces son dosis únicas, una sola dosis, otras veces son en el ciclo dividir cierta dosis, pero solamente es la única diferencia. Él sigue haciendo su manejo agroecológico igual, entonces por eso comparamos contra el testigo, lo que él obtendría sin aplicar nuestro producto con lo que hace. Y la Perfecto. diferencia, pues sí la nota, ¿no? De hecho, por ahí me faltó ponerles unos datos. Hace poco estaba yo en un evento en Sinaloa, en donde se probó el jitomate y ahí la persona que hizo el ensayo mostraba datos muy interesantes en donde habían aplicado el cofactor y comparaban contra el testigo del agricultor. Y le demostraban que por hectárea podía sacar 400 cajas más de tomate de bola con calidad de exportación, con lo mismo que hacía el agricultor, solamente aplicando el producto, ¿no? Y se lo demostraban incluso en términos numéricos, ¿no? El producto cuesta tanto, tu producto sacas tanto y le descontamos lo que cuesta el producto. Y el agricultor podía ganar arriba de 70,000 pesos nada más de utilidad por aplicar el producto, ¿no? Con este incremento en el rendimiento. Entonces, pues la verdad es que sí da buenos resultados, está funcionando y ya lo están evaluando los productores, ¿no?
Perfecto, doctora, tenemos ya bastantes preguntas aquí en el chat. Yo me voy a permitir irlas leyendo y pues también, como son varias, pues vamos a tratar de ser breves en la respuesta para tratar de responder la mayor cantidad, ¿verdad? No, pero están muy bien las respuestas que está usted dando, están bien detalladas y también nos ayudan a despejar un montón de dudas que a lo mejor pueden surgir. Preguntan, le saludan diciendo buenos días, ¿se continúa realizando pruebas? Yo creo que la respuesta va a ser que sí, ¿verdad? Pero ahorita la vamos a escuchar. Dice, ¿existe posibilidad de realizar una colaboración para pruebas con otros cultivos en otros territorios? Por ejemplo, cacao en Tabasco. Y esta está buena porque ahorita veíamos en el mapa que estaba la zona del Pacífico, ¿verdad? Con Sí. Guanajuato, que es la zona centro. Entonces, ahora estaría bien probarlo en Tabasco, que es la región Golfo, ¿no? Cambiar las condiciones. Cambiar las condiciones. Sí, claro que sí, está la colaboración abierta. Estamos muy abiertos a seguir probando. De hecho, el producto se sigue probando. Inicialmente empezamos en riego por drench o en cintillas. Y ya ahorita los datos que yo les presentaba, por ejemplo, ya al final era en tratamiento de semilla. Es decir, solamente se remojan las semillas con el producto y se siembra. Y es la única aplicación que tiene. Y aún así se ve el rendimiento, ¿no? Entonces, pues sería bien interesante seguir haciendo pruebas. Finalmente, todo es conocimiento. Bien, muy bien, qué interesante. Por aquí también le saludan diciendo, buen día. Mi pregunta es con respecto al suelo. ¿Qué diferencias encontraron al utilizar el fertilizante cofactor con respecto a otros fertilizantes comerciales? Esta también está muy interesante, ¿no? Sí, bueno, es un bioinoculante, recordemos, si bien sí lleva ciertos nutrientes, su función principal es que lleva microorganismos. Entonces, no nos hemos comparado contra fertilizantes porque los fertilizantes pues, son sintéticos, ¿no? Es una fuente de nitrógeno, de fósforo, de potasio. Sí nos hemos comparado contra otros bioinoculantes y hemos dado pues mejores resultados, ¿no? Por ahí hay algunos productos en el mercado que tienen bacillus, que tienen pseudomonas, etcétera. Y si bien sí funcionan, también funcionado en nosotros. A veces estamos igual que con ellos, porque pues también son productos de PGPRs, y otras veces pues hemos dado mejor rendimiento a nosotros, ¿no? Perfecto, también bastante Perdón, interesante. y ahí lo del suelo que me decía, con Ajá, respecto al suelo, en el suelo, pues como yo les mostraba en el mapa, hemos evaluado en diferentes tipos de suelo, con diferentes condiciones. De lo que yo recuerdo, hemos probado en suelos FEACEM, vertisoles, fiazoles, por ahí en algunos tocó algún calcisol. Entonces, también en suelos que tienen problemáticas de salinidad y han funcionado. De hecho, por ahí una prueba en el laboratorio nos dio que también resisten salinidad estas bacterias. Entonces, pues por eso funcionaron en suelos salinos, ¿no? perfecto. Qué interesante. ¿Cuál es el costo del producto? También preguntan. Ay, perdón, eso sí se lo voy a deber, porque yo no soy la que lo está vendiendo. Tenemos, bueno, está la empresa que lo tiene licenciado y quien lo está distribuyendo. Entonces, esa sí se la debo, perdón. Bueno, pues por ahí a lo mejor nos podemos echar una googleadita y saber, ¿no? O si también pasa el contacto. La pregunta la realizó Mayra Corona Andrade, pues también, ¿no? Del nombre de la empresa que lo comercializa, porque está protegido por la patente, ¿no? Así es. Este producto. Muy Sí, bien. pues perdón, si se me permite el comercial, lo tiene distribuyendo en este momento por la quimia. Ah, Polaquimia. Tienen una planta en Tlaxcala, ¿verdad? Polaquimia. Sí, sí. Ah, perfecto. Y esta pregunta se liga con la otra, dice, ¿cómo se puede adquirir? Pues ahí ya escuchamos, ¿no? Que por medio de Polaquimia. También hacen otra pregunta, dice, ¿el producto ha tenido impacto para los productores mexicanos? Pues yo creo que la respuesta se contestó, pero también queremos escucharla y dice, ¿quién se encarga del destino de las patentes? Ahí también ya se contestó, pero adelante. Ok, sí, de hecho tiene pues impacto para México, obviamente, porque en México es donde la hemos probado. En México ya se está distribuyendo y vendiendo el producto. De hecho, ya lo están aplicando productores, hasta donde yo sé, en Jalisco, en Sinaloa, en otros estados, y ya se está usando, ¿no? O sea, ya tiene beneficios pues, para los productores mexicanos. Las patentes, si bien están en otros países, apenas se tiene iniciativas de exportar. Estamos bueno, la empresa que tiene licenciamiento está en trámites de exportar el producto, pero primero tiene que cumplir todas las normativas y registros para Chile y Estados Unidos. Trae esas dos iniciativas, todavía no entra con el producto, pero en México ya está, ¿no?
¿Y quién se hace cargo de las patentes? Bueno, como es una cotitularidad de la empresa que lo tiene licenciado con el CIATEC, se comparten ahí algunos gastos, ¿no? Pero principalmente la empresa que lo tiene licenciado. Muy bien, y ahorita que usted mencionaba, ¿no? De la aplicación de los microorganismos, como quienes inoculan, Ujú. se me vino a la mente, ¿no? El proceso que ahorita estamos viviendo como humanidad, ¿no? Que estamos saliendo, ya estamos en la colita de la pandemia. Y pensé en nuestras vacunas, ¿no? Porque también nos inocularon por medio de las vacunas, ¿no? Y ligo esta idea o esta comparativa, si es que se puede hacer, porque están preguntando, ¿existe algún efecto secundario del producto? Para el humano no, porque no son patógenas. De hecho, son microorganismos que están en riesgo uno. Los microorganismos se clasifican de acuerdo al riesgo para humanos, fauna o animales. Y hay pues toda una asociación internacional que regula todo esto. En todos los países se establece una lista de microorganismos y se clasifican en cuanto a las evidencias científicas que hay de si causan o no enfermedades. Están clasificadas en riesgo uno, que es el más bajo, es decir, que no hay evidencia sólida para decir que es un microorganismo patógeno para humanos, fauna o flora. Entonces, nosotros trabajamos con este tipo de microorganismos, por lo que no hay efectos secundarios para humanos. Para la planta, creemos que entre más se inocule el suelo con microorganismos benéficos, la planta puede tener una mejor salud y evita permitir que se establezcan poblaciones de patógenos, ¿no? Sin embargo, recordemos que también está la teoría de la simbiosis, ¿no? Que un microorganismo puede ser simbiótico benéfico, pero si la planta sufre un estrés, hay algún cambio, esa balanza se inclina y entonces también el microorganismo benéfico pudiera convertirse en un factor de estrés para la planta, ¿no? Porque mantener un endófito le cuesta energía a la planta. Perfecto. Y aquí tenemos otra pregunta también técnica pues también muy interesante. ¿Hay alguna restricción con el uso de fungicidas sistémicos comerciales? De hecho, esa pregunta nos la han hecho mucho porque algunos productos biológicos pues son antagónicos contra productos sintéticos, ¿no? Por ejemplo, sales de cromo que son fungicidas y muchos metales en algunas bacterias pueden inhibirlas, ¿no? En este caso, ya se han hecho pruebas con todos los fungicidas, al menos en Sinaloa, con las pruebas ya comerciales que se están haciendo, y lo que me han platicado es que no hay ninguna restricción para su uso, sigue funcionando. Ajá, y también la misma persona hace una pregunta, la ligo porque pues ya tocó el tema, ¿verdad? Dice, ¿se presenta antagonismo con la absorción de algún mineral? No lo hemos detectado hasta el momento. Perfecto. Y tenemos también otra más, nuevamente le saludan diciéndole buenos días, muy interesante proyecto. Mi pregunta es, ¿el uso del inoculante previene o protege a la planta de ataques de microorganismos patógenos o de qué manera se evita el uso de pesticidas? Ok. Sí, de hecho, pues como mencioné, este tipo de bacterias también tienen cierto efecto de control biológico. ¿Por qué? Porque son antagónicas contra algunos patógenos por diferentes mecanismos que ya mencioné, ¿no? Producen algunos compuestos antibióticos y entonces inhiben el crecimiento de patógenos. Además, quelan minerales como fierro y demás que no los dejan disponibles y son esenciales para los patógenos. Entonces, con eso hacen que se proteja la planta y además generan el mecanismo de resistencia inducida en la planta, que eso que hace que la planta ya activa todos sus mecanismos de defensa cuando llega un predador o un patógeno a establecerse. Entonces, tienen esos dos mecanismos. Entonces, eso ayuda a que la planta esté más sana, si hay algún patógeno no se establezca y por lo tanto se reduce el consumo de uso de pesticidas cuando tienen un brote, ¿no? Normalmente en la agricultura se aplican productos preventivamente o bien cuando ya tienen una infestación o un problema de patógenos, ¿no? Se está tratando de reducir esa carga, pero siempre aplican, ¿no? Entonces, si la planta está más sana y no hay problemas de patógenos, pues obviamente los agricultores buscan no aplicar estos pesticidas y con eso incidimos en la reducción del uso de pesticidas. Oiga, doctora, ¿y qué le parece si cerramos con esta idea? Yo también aquí tenía anotada una pregunta que le quería hacer y la ligo con este comentario. Digo, ya se ofrecieron amablemente del estado de Tabasco para que sea aprobada con el cacao. Ahora, ¿qué le parece si ofrecemos también la región de las altas montañas? Porque la región de las altas montañas es bien conocida como una zona cafetalera.
pero sabemos que el café, los cultivos de café son atacados por un hongo que se llama Emileia bastatrix, ¿no? La roya. Arroyo. Y hablando de eso, ¿no lo han probado en cultivos de café? En cultivos de café me parece que no, pero sería bien interesante y claro que sí, pues tienen mis datos, tienen mi contacto, por favor escríbanme, nos ponemos de acuerdo y claro que yo los contacto con el licenciatario y la empresa para que puedan hacerse alguna prueba. Sí, porque año con año son siniestradas, pues, cientos de hectáreas, ¿verdad? De hecho, el café siempre sufre mucho por eso, ¿no? Por el ataque de la roya. Muy bien, Y cuando gusten nos ponemos de acuerdo y claro que sí, podemos hacerlo tanto en cacao, en café, que creo que son cultivos que nos falta probar y que pues son de importancia económica nacional. sí, claro, claro que sí, ¿no? Y pues bien, doctora, me gustaría leer el reconocimiento que le vamos a hacer llegar. Pues no lo comparto aquí también por cuestiones un poquito de tiempo, pero me permitiré leer el reconocimiento. El Tecnológico Nacional de México, a través del Instituto Tecnológico de Orizaba, otorga el presente reconocimiento a Silvia Maribel Contreras Ramos por su destacada participación como ponente en la conferencia magistral La historia de un biofertilizante, retos y oportunidades, efectuada dentro del marco del evento internacional Coloquio de Investigación Multidisciplinaria Orizaba 2022, llevado a cabo en el TEC-NM Campus Orizaba de modo virtual, ¿verdad? Y firma el presente reconocimiento nuestro director, el profesor Rigoberto Reyes Valenzuela. Pues, doctora Maribel, queremos darle las gracias nuevamente y le ofrecemos un aplauso virtual, le mandamos un abrazo a la distancia de extremo a extremo del país. Sí. Pues nuestro agradecimiento y no sé si usted hacer un comentario final para cerrar su participación. Pues nada más agradecerles la oportunidad. Para mí es un gusto compartir esto con ustedes en este evento tan bonito. Y pues les dejo mis datos, ya los tienen. Cuando gusten, pues aquí estamos en el CIATEC. Y por ahí nada más dicho de paso, técnicamente comentarles que muchas de las bacterias PGPR también tienen la habilidad de degradar contaminantes, ¿no? Nosotros también estamos evaluando sus capacidades de degradación tanto de hidrocarburos, de glifosato y de algunos otros pesticidas. Entonces, el uso de estos microorganismos, pues seguramente va a favorecer las condiciones ambientales en las que se encuentran nuestros suelos agrícolas. Pues muchas gracias. Pues muy bien, muchas gracias y les invitamos a todos los participantes y ponentes del SIM a que ya nos unamos en nuestras respectivas salas y por ahí nos vemos en la sala 2 en un minutito en Ingeniería Química. Muchas gracias y saludos a todos, que tengan buen día. Hasta luego. Gracias. Gracias.